Hola, bienvenidos a esto que se llama mi máquina de Turing. Hoy veremos cómo pasar de un decimal a un unibinario. Pero primero veamos un poco más qué es la máquina de Turing. La máquina de Turing es un concepto fundamental en la informática que ayuda a entender los límites y posibilidades de los cálculos que las máquinas pueden realizar. Imagina una cinta infinita dividida en casillas donde cada una puede contener un símbolo como un número o una letra y un lector que se mueve por esta cinta, leyendo y escribiendo símbolos según ciertas reglas. Estas reglas le dicen al lector qué hacer, en función del símbolo que encuentre, si debe moverse a la izquierda o a la derecha. Escribir algo o simplemente detenerse. Aunque parezca simple, esta estructura teórica es poderosa, porque representa cualquier proceso de cálculo que una computadora puede ejercer. Esto aplicando el concepto de Alan Turing, lo que él propuso en los años 30 de crear una máquina universal que sea capaz de resolver cualquier algoritmo siempre y cuando le demos su tiempo y le demos su espacio. Listo, ahora sí continuemos. La tabla de estados lo vamos a mirar aquí y ya luego lo ponemos en teoría. Puede que en este momento no sea muy claro, pero en el momento que hagamos la práctica ya lo vamos a entender mejor. Está compuesto por un estado, una descripción, que es lo que realiza cada estado, una acción de escritura, lo que en caso tal de que se tenga que escribir algo en la cinta, un movimiento, ya sea a la derecha, a la izquierda o no hay ningún movimiento, ¿sí? No hay problema en eso. Y el siguiente estado, el estado al que vamos a pasar al ejecutar el estado actual. Entonces empecemos. En el estado que tenemos, se lee el estado inicial, en este caso el número decimal que nos den en la cinta, al cual vamos a convertir a unibinario, y se almacena como una variable interna. Nuestra acción de escritura no va a ser ninguna, simplemente vamos a almacenar internamente nuestra variable. El movimiento va a ser a la derecha, ¿cierto? Entonces leemos el estado, lo almacenamos y nos movemos una casilla a la derecha. El siguiente estado es el B. El B se deja un espacio vacío entre el decimal y el unibinario. Se escribe acción de escritura, es blanco, movimiento a la derecha. Siguiente estado, C. Validamos si la variable interna es 0, que recordemos que la variable interna fue la que almacenamos inicialmente, se realiza, ya dejamos por finalizado nuestro proceso, de lo contrario se va a ejecutar nuestro estado D. No vamos a hacer ningún tipo de escritura ni ningún movimiento, no. Si la variable es diferente a 0, pasamos a estado D. Se escribe el valor de 1 y hacemos un movimiento a la derecha. Acción de escritura va a ser 1 y movimiento a la derecha. Pasamos de nuevo al estado C y validamos. Ahora sí, vamos a ver esto en la práctica. Listo. Explicando un poco las partes de nuestra cinta, tenemos una cinta, como se ha dicho en la máquina de Turing, tenemos una cinta infinita al lado y lado. En este momento pues vamos a tomar este espacio de la cinta. Tenemos la cinta y tenemos nuestro cabezal para hacer las lecturas y las escrituras. Listo. En el estado A vamos a hacer todo el proceso. El estado inicial, en este caso el estado inicial vamos a tener que 5. Haciendo el ejemplo, el unibinario, un 5 en un unibinario serían 5 unos, un 1 acá, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Ese sería el resultado final. Entonces leemos el estado inicial, en este caso el número decimal, que es el 5, y se almacena como una variable interna. Lo almacenamos como una variable interna. Luego hacemos un movimiento a la derecha. Como podemos observar, el cabezal se movió una casilla a la derecha. Y pasamos al estado B. El estado B que nos dice: se deja un espacio vacío entre el decimal y el unibinario, el movimiento a la derecha. Entonces, variable interna, no vamos a tocar nada ni vamos a leer nada. Vamos a ver un espacio vacío, esa sería la acción de escritura, y nos movemos una casilla a la derecha. Después de hacer este movimiento vamos a ejecutar el estado C. El estado C que nos dice: si la variable interna es 0, la variable interna tiene un valor de 5, no se cumple esa condición. De lo contrario, hacemos el decremento de la variable y pasamos al estado D. Entonces hacemos el decremento, pasamos de 5 a 4 y pasamos al D. La D que nos va a hacer, se va a escribir el 1 y vamos a hacer un movimiento a la derecha. Bueno, después de hacer el movimiento a la derecha pasamos de nuevo al estado C.
la variable interna no es 0, es 4. Volvemos a hacer lo mismo, hacemos decremento de la variable y pasamos al estado D. El estado D nos escribe un valor de 1, perdón, movemos a la derecha y pasamos al estado D. Escribimos valor de 1 y hacemos movimiento a la derecha. Decremento de la variable y volvemos al estado D. Movimos casilla a la derecha, validamos variable interna es igual a 1, listo. Hacemos decremento de la variable, ya en este caso pasamos la variable de 1 a 0 y pasamos a estado D, escribimos el valor de 1 y hacemos movimiento a la derecha. Volvemos a ejecutar C y en este caso ya se nos cumple la condición de que la variable es 0. Entonces vamos a dar por finalizado nuestro programa. Analizando, tenemos el estado inicial que es el 5 y lo pasamos a todo nuestro unibinario que sería 5 unos en este caso, 1, 2, 3, 4, 5. Ya ahí tendríamos por finalizado nuestro programa y podemos ver de que funciona correctamente. Ahora pasamos a las conclusiones. La simplicidad en la transformación numérica. La máquina de Turing, que convierte un número de decimal a unibinario, nos puede mostrar cómo un proceso aparentemente complejo de transformación numérica se convierte en una serie de pasos sencillos y repetitivos. En este caso, cuando nos dicen que pasar de un decimal a un unibinario, pues puede sonar algo complejo, o cuando vimos la tabla de estados pues no comprendimos muy bien o nos perdimos antes más en qué es lo que se debe hacer. Un proceso repetitivo, si es un proceso repetitivo, podría llegar a es un bucle es un proceso repetitivo de pasos siempre y cuando se cumpla una condición. La condición en este caso, ¿cuál era? Siempre y cuando la variable interna sea diferente de 0. Entonces, siempre y cuando eso sea verdadero, o sea que sea diferente de 0, vamos a ejecutar ese bucle. El bucle que era, ejecutamos el estado D, que era la validación, y ya el bucle lo pasamos a C, pasamos al estado D, y ya luego el D nos volvió a ejecutar el estado C, siempre y cuando se siguiera cumpliendo la condición de que la variable interna fuera diferente de 0, ejecutamos esos dos pasos repetitivamente en un ciclo repetitivo o en un bucle. Control de flujo y condiciones al observar el proceso en cada estado. Podemos identificar que el decremento de la variable interna y las condiciones de finalización jugaban un papel clave para controlar el flujo de la máquina. En este caso, pues hacíamos un decremento de la variable antes, cuando pasamos a la casilla antes de escribir el número, ¿cierto? Ese proceso o esa validación en ese lugar nos queda bien. ¿Qué tal si movíamos la validación después de poner o de escribir el número? Quizás nos daría error, quizás funcionar, ¿cierto? Es un proceso cada estado. Podemos identificar el decremento de la variable interna. Muchas gracias por la atención, espero que haya quedado claro. Es un pequeño ejemplo de la funcionalidad de la máquina de Turing, pero pues esto nos puede abrir la mente para hacer procesos o máquinas más grandes, por ejemplo, trabajar con dos cintas o convertir de un binario a un decimal, pero pues eso los veremos más adelante.